Muy bien, muy buenas tardes a todos. Un saludo especial para toda la gente de Pulse Sport Más. Sí, señor, ya estamos un domingo más con ustedes para hacerles llegar la gran transmisión. Esta tarde, sí, señor, el conjunto del Sport Unido que le recibe el conjunto del Sportivo Arendá. Estamos acá directo desde la cancha del club Sport Unido, así que acá en Nuevo Horizonte, Vicente, y ya te saludo. Bienvenido, Vicente Paniagua, el relator de este partido en la categoría sub-20. Pero muy buenas tardes, compañero Ariel Acuña, y así también a los otros compañeros que ya estamos instalados aquí, por supuesto, aquí en el recinto del Club Atlético Sport Unido, donde hoy recibe entonces al Sportivo Arendá. Estamos listos, prestos ya con todos los compañeros. Aquí quienes habla Vicente Paniagua Ruiz, con la voz del comentarísimo el señor Ariel Acuña, que me acompaña también en las mejores imágenes, por supuesto, el video, nuestro compañero Eddie Acuña, está Arnaldo también en la cámara, nuestro compañero Daniel Alfonso, el director Paulino Acuña, Gilberto Brites, que nos acompaña también, y Blas Antonio Jiménez. Todo listo con los compañeros de prensa de Pulse Sport Más a través de nuestro canal de YouTube, también a nuestra app, por supuesto, Radio TV Online. Sean bienvenidos a toda la gente que ya están prendido de nosotros aquí desde la cancha Club Atlético Sport Unido. Hoy, entonces, el Sport Unido que recibe al Sportivo Arendá, la categoría sub-20. Eminente este arranque del compromiso de la categoría sub-20, compañero Ariel. Sí, señor, así mismo ya está el saludo protocolar. Ahí ya los árbitros en instante también pasamos quiénes serán, bueno, la terna arbitral el día de hoy. Entonces vamos rápidamente. Primeramente con el equipo titular, sí señor, del Club Atlético Sport Unido. Vamos con el 1, que es Nelson Cano, el 15, Junior David Jiménez, el 4, Isaac Bogado, después está el 3, Mario González, el 8, Pedro Armoa, el 11, Alcides Estigarribia, el 7, el capitán es Ramón Jiménez, el 10, Salomón Ibarra, el 18, Richard Gómez, el 13, Wilson Piris, el 9 es Ramón Jiménez. Está el onceno titular que presenta el DT Marcial López. Bueno, así entonces el equipo titular que presenta hoy el conjunto local, y rápidamente pasamos también el equipo que presenta hoy el DT Candia. Sí señor, ahí está el 1, que es Reinaldo Vázquez, el 2, Aníbal Marecos, y después está el 5, Luis Mario Valdés, con el 4, mejor dicho, el 17, David Manuel Santa Cruz, el 16, Alexis López, el 7, Richard Vallejos, el 19, Leonard Morel, el 13, Isaac Saracho, después está el 6, Antonio Ferreira, después está el 10, Pablo Isaías López, y el 11, Jonás Paredes. Ahí está el onceno titular que presenta hoy Víctor Candia. Señoras y señores, bienvenido fútbol. Ya arranca este compromiso de la categoría sub-20, Club Atlético Sport Unido versus el Sportivo Arendá, la categoría sub-20 que se juega aquí en la cancha del Club Atlético Sport Unido. Primer saque lateral que corresponde entonces al conjunto del Sport Unido, o mejor dicho, al conjunto de la visita. Sí, Arendá. Primer lateral que se va a cobrar entonces. Los árbitros, por favor, sí, compañero Ariel, para pasar. El principal es Alberto Ortellado, el asistente 1, José González, asistente 2, Seferino Ocampos. Terna arbitral que presenta hoy entonces, que va a impartir justicia en este compromiso de la categoría sub-20, señoras y señores, que ya se juega aquí en la cancha del Club Atlético Sport Unido. Lateral que corresponde al conjunto de la albirrojita, Marecos, que se prepara entonces para cobrar el lateral. Ahora sí, pelota arriba, atención, oportuno la marca de la defensa del Sport Unido cuando avanza saliendo por un costado. El número 10, Jiménez, profundiza para que corra el otro Jiménez, el número 9, pero ante la marca de Luis Mario va a ser lateral que corresponde al conjunto de la visita. Se acerca el número 15, este es Junior David Jiménez. Lateral, pelota arriba, atención, el cabezazo oportuno, el capitán Alexis López, que quiso sacar de una a Luis Mario, que no puede. Atención, avanza el Club Atlético Sport Unido. Pase de Morel, se equivoca, va a ser lateral otra vez para el conjunto local. Sí señor, hoy Alexis López actuando de central junto con David Santa Cruz. Pegado está Luis Mario Valdés, y en el otro sector está Marecos. Ahí está el cuarteto de la defensa del conjunto del Sport Arendá.
Atención, pelota otra vez de Pedro Armó. Atención, pelota arriba. El cabezazo oportuno de Ferreira. Otra vez bajando ahí la defensa. El número 3 que revienta hacia un costado va a ser lateral. Lateral que va a ser a favor de la visita, Ariel. Sí, mencionaba la línea 4 hoy con la ausencia de Freddy González, que posiblemente jugará en la categoría primera. Entonces, hoy lleva la capitanía Alexis López. Muy bien. Y por el lado, el capitán es Ramón Jiménez. Es el con la casaca 7. Ahí está, del conjunto local, del conjunto del Club Atlético Sport Unido. Bueno, señoras y señores, lateral otra vez que corresponde, con muchos públicos acompañando a este partido de la categoría sub-20. Después, atención, jugada peligrosa, avanzaba por ahí Vallejo, mejor dicho, que no puede cerrar López. Primera llegada del conjunto de la albirrojita. En esta ocasión, muy buena jugada entonces de Vallejos, uno que tiene rapidito el conjunto de la albirrojita, Ariel. Y no leyó la jugada, dice López, capaz no estuvo prendido porque el pase en sí estaba muy bueno y él no pudo cerrar el 10, el delantero del conjunto albirrojo. Bueno, aquí va a ser salida que corresponde al conjunto del Deportivo Brandá. El arquero Reinaldo Vázquez, uno de los bonitos arqueros que tiene el conjunto del Deportivo Brandá. Pelota arriba, atención, el cabezazo quería sorprender también otra vez Vallejo. Aquí baja Morel, que lo piensa así en el medio campo. Aquí pierde ante la marca de Jiménez. Ya había falta, sí señor. Tiro libre que va a corresponder al conjunto del Sport Unido. Atención ahí, tardó un poco Morel pasar la pelota y después estuvo bueno en la marca también. Uno del 9 estuvo ahí peleando y bueno, cobró bien la falta. Así estamos viendo en estos primeros minutos partido parejo. Hasta el momento ahora tiene el primer tiro libre en el compromiso y el capitán Jiménez será el encargado. Sí, señor. Este hombre que usa el brazalete de capitán va a cobrar este tiro libre. Autoriza Ortellado. Pelota arriba. Atención. Cierre oportuno de Alexis López. Otra vez hacia un costado. Va a ser tiro de esquina. Primer tiro de esquina que tiene a su favor el conjunto local, que es Club Atlético Sport Unido. Sí, señor, hicieron bien en esta. Y bueno, ganó el primer tiro de esquina en el partido. Otra vez el capitán. Sí, señor. Será el encargado de esta, Ramón Jiménez, listo para cobrar este tiro de esquina. Autoriza Ortellado, pelota arriba, atención, el arquero, el manotazo de Vázquez, saliéndose a un costado, pero le queda otra vez al número 18, deja pasar esa pelota, entonces va a ser lateral. Vamos a ver para quién. Para Sport Unido otra vez, el arquero sí, señor. tocó el balón, la salida del arquero Vázquez. Y bueno, vamos a ver qué tal el desempeño en el ataque del conjunto albirrojo el día de hoy. El domingo pasado, Saracho fue la gran sorpresa, hoy ya de titular también. Isaac Saracho, entonces vamos a ver qué tal la apuesta. Isaí entre Paredes también. Vamos a ver qué tal en esta. Bueno, pelota arriba, atención, quiso bajar Saracho por ahí, no puede dominar, ahora sí de cabeza para López, el remate de López, Isaías López, casi de chilena, le pega ese derechazo. Bien, el arquero Cano para responder, Ariel. Bien está, la peleó bien Isaac Saracho y la ganó, y después el remate capaz un poco lejos del arco, pero bien el intento de López. Ojo. Atención, el remate y el arquero Vázquez otra vez, en dos ocasiones. Acomoda bien esa pelota. Atención, corre por ahí Jonás Martínez. Deja pasar otra vez lateral. Susto de 1 y 2 arquero. Primero el conjunto de la albirrojita y después el contraataque del Club Atlético Sport Unido, Ariel. Sí, señor. Por un momento está haciendo de ida y vuelta el partido y ahora tiene el balón en el conjunto albirrojo. Lateral que corresponde, atención, pelota arriba, le queda la pelota a Saracho, había mano, dice el árbitro. Ortellado va a hacer salida que corresponde al conjunto del Club Atlético Sport Unido. Señoras y señores, la gente que va tomando también las mejores ubicaciones y la gente que ya mira nuestro canal de YouTube, por supuesto estamos en vivo transmitiendo este partido de la categoría sub-20. Después estamos para la categoría de honor también con el compañero Blas Antonio Jiménez.
Estamos también a través de nuestra app Radio TV Online, señor comentarísimo. Puede encontrar directo desde el Play Store también. La oficial de Pulse Sport Más. Atención, roba la posición Martínez, se escapa, pero cometía ya falta ante la marca también del capitán Ramón Jiménez. Va a ser salida que corresponde al conjunto local, Ariel. Sí, bien el intento ahí de Martínez. Jorge Martínez que peleó bien, pero cometió la falta, pero sí, está apostando mucho a su velocidad también. Y lo decíamos, Sarachi también casi con la misma característica, y más por este sector está López. Ahí está la apuesta del conjunto de Valentá en el ataque el día de hoy. Bueno, aquí el cabezazo de Santa Cruz, le queda la pelota ahí en el medio campo, el capitán que revienta, Jonás Martínez, uno de los chiquilines más rápidos, que ya ha ganado también la titularidad, Ariel, consecutiva, ya los 3-4 partidos que van buen jugando ya con el árbitro Hit. Sobre todo la gana que él pone el partido en sí, la pelea toda, capaz por su estado físico, ¿verdad? Pero sí la pelea y tiene habilidad, talento, mucha técnica a la hora de manejar el balón y supo hacer la diferencia cada vez que jugó, así que por eso hoy la apuesta otra vez en el 11 no titular. Aquí el número 11 que regala la posición para Isaías López. Atención, corre por un costado Martínez, que es rápido. Ojo que tiene posibilidad de correr. Va a venir el centro, no quiso amagar. Va a encarar Martínez, deja otra vez para Isaías López. Se anima a pegar. No. Le robaron la posición aquí otra vez para Martínez. Aquí tiene Morel para pegar. No fue fuerte esa pegada de Morel. Entonces, bien, buena respuesta de la defensa. Aquí otra vez llegando. Ocasión al costado con Martínez, Ariel. Sí, señor, bien, estuvo bien. Capaz Martínez no hizo el centro porque veía que no estaba nadie en el área. Y después sí. Fuera de juego, Pero lo decía, la intención está ahí. Es la apuesta porque tiene jugadores rápidos para irse rápidamente, mejor dicho, en el ataque, Vicente. Sí, señor, buen encarador que tiene los dos costados, uno que es Vallejos, otro Martínez desde los costados. Entonces Jonás Martínez, el chiquilín. Aquí va a ser salida que corresponde al conjunto local. El capitán, pelota arriba, atención, la baja muy bien Jiménez que se mete por ahí, cuidado, mucho cuidado, atención, el remate, no pasó lejos del arquerito Vázquez. Aquí llegó con todo el conjunto del Sport Unido, Ariel. Sí, señor, estuvo bien, se la peleó bastante bien el 9 del conjunto, Ramón Jiménez, el otro Jiménez en el equipo, que tiene un porte físico muy bueno y la peleó bien, y su compañero quiso intentar el arco y no pasó lejos realmente del arco. La primera buena llegada del conjunto del Atlético Sport Unido. Aquí pelota del arquero Vázquez, aquí la baja muy bien Ferreira para Martínez. Martínez lo encara muy bien, caño incluido, se va escapando Martínez, pero la pelota ya era del Sport Unido. Ahora sí, otra vez lateral que se cobró muy rápido. Martínez, se va escapando Martínez, convierte una falta, dice, ante la marca de Piris. Va a ser salida que corresponde al conjunto el Atlético Sport Unido, Ariel. Bueno, ¿se le fue el balón o cobró la falta? Para mí que cobró la falta. Entonces, cometió la falta Martínez. Y bueno, sale ahora el conjunto del Sport Unido. El capitán que se encarga todas las pelotas paradas del conjunto local. Aquí la baja muy bien el número 18. Estamos hablando de Richard Gómez. Gómez jugando para Jiménez. Jiménez jugando ahora para Armoa. Armoa pierde ante la marca de Isaías López. Atención, se va escapando. Muy buen la marca de la defensa del Club Atlético Sport Unido. Si no era otra cosa, porque Saracho se metía ya con habilitadísimo ahí. Pero buen cierre otra vez del capitán del conjunto del Atlético Sport Unido. Aquí pelota arriba, baja muy bien Saracho, jugando ahora para Martínez. Martínez buscando hacia los costados. Vallejos de cabeza bajando para Isaías. Atención, atropella por ahí. Bien, ante la marca también de Jiménez. Jiménez se va escapando otra vez. Ahora Armoa se va atacando entonces el conjunto local. Aquí Piris tiene la pelota, quiso jugar para Armoa y pierde ante la marca del Leonard Morel. Aquí se va escapando Vallejos, habilita muy bien para que se meta Saracho. Y el arquero Nelson Cano salió a tiempo
porque se metía por ahí Saracho. Esta es la ocasión más buena que ha llegado el conjunto del albirrojita, Ariel. Sí, señor, esta vez la hicieron bien después de una buena recuperación y la buena gestación de la jugada. 2, 3, 4 toques y después la habilitación a Isaac Saracho, que está bien habilitado realmente, pero no supo definir bien. Y que bien achicó también el arquero del conjunto del Sport Unido. Aquí el número 11 se va escapando el cabezazo oportuno. Buen cierre de Manuel Santa Cruz. Aquí otra vez bajando el capitán. Morel también, que percibía ahí, le va a pegar Jiménez, el remate de Jiménez, la defensa que responde muy bien, aquí va a ser lateral que corresponde al conjunto del Sport Unido, Adiel. Sí, señor, mucha gente ya viendo la transmisión a esta hora, le mandamos saludos al profesor Humberto Alfonso. Está perfecto la transmisión desde Concepción. Estamos viendo ahí está. Un saludo para el profe y también seguro la profesora Feliciana está viendo también la transmisión. Vicente. La pregunta para el profe Humberto, ahí me parece que está lloviendo ya en la zona de Concepción. Sí, acá y también ahí ahora en ya, Encarnación, sí, Ariel. sí. Está cambiando de a poco también el clima. Bueno, está ya todo nublado. Capaz llegue alguna lluvia a la tarde-noche, Vicente. Sí, señor. Estamos teniendo ya totalmente nublada el clima, que amerita mucho también para los jugadores que puedan correr. Sí, agradable. Agradable el clima. Ya no hay más sol por ahora, pero igual el calor húmedo se siente, pero hay un vientito ahí capaz correr, la hora va cambiando también. Aquí Ferreira baja, atención, la pegada del número 11, mucho cuidado, Alcides Estigarribia de derecha entonces, saca ese remate, pero pasó lejos del arquero Vázquez, va a ser salida que corresponde al conjunto del Sportivo Buirandá, al Birrojita, que está jugando aquí en la cancha del Club Atlético Sport Unido, categoría sub-20 que se juega aquí, por supuesto, primera etapa, vamos a marcar el tiempo de juego también que se juega aquí, en este partido de la primera etapa, Ariel. 14 minutos con esta. Atención, el primero, el remate, el travesaño, señoras y señores, el travesaño dice no a López, Isaías López tuvo la más clara, Ariel, aquí llegó con todo. El Sportivo Buirandá. Sí, señor, hicieron bastante bien. Y la buena definición también, pero el palo le dijo que no es Isaías López. Bueno, otra vez López. Ahora fuera, sí, fuera de juego, dice la línea 2. Posición prohibida, va a ser salida que corresponde. Casi llegó el primer tanto. El Deportivo Buirandá. Y qué bien lo hicieron, el pase entre líneas fue perfecto. Y la buena habilitación también de López, quien lo bajó bastante bien y después definió ante la salida del arquero. No quiso saber nada y realmente fusiló al arco, pero el palo le dijo que no. Pero sí, ya de a poco ya va mereciendo el gol del conjunto de Buirandá. Atención, el remate de Vallejos. Vallejos, ante la buena habilitación a través de Saracho. Y ese derechazo de Vallejos que no pasó lejos. Está avisando el Sportivo Buirandá que quiere el primero, Ariel. Sí, señor. Y ya van 2, 3 llegadas claras realmente. Y ya de a poco como ya lo estábamos diciendo, va mereciendo su gol el conjunto de Buirandá. Aquí peinando por ahí Armoa y el arquero que responde muy bien, Vázquez, saliendo con la pelota arriba. Atención, bajando de pecho Isaías López. López que se confunde aquí ante la marca de la Armoa. Aquí Alexi, presiona Alexi pero no llega con la pelota. Aquí Leonard Morel saliendo con Isaías López. López profundiza para que se mete por ahí Vallejos, atención, Vallejos que es rápido, roba la posición, se va escapando Vallejos, me gusta cómo juega este chico Vallejos, se le fue la pelota, va a ser tiro de esquina que tiene a su favor el conjunto de la albirrojita, Ariel. Esta vez la armaron bastante bien, pasa entre líneas otra vez y después la recuperación de Vallejos que casi llevó hasta el área del balón. Pero estuvo bien la cobertura uno de los centrales. Bueno, David Santa Cruz, el encargado para este tiro de esquina. Santa Cruz está para cobrar este tiro de esquina que tiene a su favor el Deportivo Buirandá. Autoriza Ortellado, pelota arriba, atención, el cabezazo oportuno de Isaías López. Pero ya había falta en ataque, entonces va a ser salida que corresponde al conjunto local, señor Ariel. Bueno, cobró falta en ataque. No vi qué fue lo que cobró realmente, pero bueno, ya rápidamente ahora pierde otra vez el balón el conjunto del Sport Unido.
Aquí teniendo la pelota Vallejos. Muy buena jugada para Saracho. Se va escapando Saracho. Aquí queriendo bajar Vallejos. Atención, el cabezazo oportuno que habilita a Martínez, que está un poco lejos. Bien ante la marca el capitán. El conjunto de Atlético, Mario González. Aquí teniendo Morel, quiso filtrar para Marecos. No llegó Marecos. Aquí avanza Piris. Piris para el Sport Unido. Aquí Santa Cruz revienta a cualquier parte entonces, pero había ya falta en perjuicio de Manuel Santa Cruz. Va a ser tiro libre que corresponde al conjunto del Sportivo Berendá. Sí, señor, falta de Jiménez, el 9. Primero llega el balón realmente de Santa Cruz al rechazar. Bueno, bien cobrado. Y Berendá, que está empujando de a poco, ya tiene... Bueno, maneja mejor realmente el balón. Y Sport Unido que espera, pero tampoco está siendo efectivo el contraataque. Mientras vemos que está sentido uno de los jugadores del conjunto del Sport Unido. Yo creo que después del tiro de esquina, bueno, ahora se repuso otra vez el 11. Bueno, salida del arquero, Vicente. Sí, señor. Reinaldo Vázquez, el alto arquero que tiene el conjunto del Deportivo Berendá. Pelota arriba, atención, el cabezazo oportuno. Otra vez de González. Aquí tiene el número 18 que quiso filtrar entonces para Jiménez. Aquí saltando con As Martínez. Tiene para pegarle. Aquí bien. Se mete Vallejo. Atención, Isaías. Está el primero, Isaías Vallejos. Gol. Gol del Sportivo Berendá. Vallejos. Gol del Sportivo Berendá, señoras y señores. Aparece robando la posición López, pero lo deja Tomás, hacelo vos, dijo López a Vallejos. Y Vallejos que no perdona, señoras y señores. Aquí en la cancha del Club Sportivo Berendá, con el gol de Vallejos, está ganando 1-0 el Sportivo Berendá ante el Club Sport Unido, Ariel. Sí, señor, ganó por guapesa realmente el equipo del Conjunto de Berendá. Primero la peleó bien Martínez, después el centro perfecto ahí donde el arquero, no sé, con algunas dudas ahí, López la peleó y después quedó servida el balón a Vallejos, que no perdonó frente al arco, y con esto abre el marcador. Y ya lo estábamos diciendo, hace rato ya merecía ya el gol el conjunto de Berendá, y con esto ya abre el marcador y ya está ganando a los 18 minutos el conjunto del Sportivo Berendá. Señoras y señores, con el gol del Richard Vallejos a los 18 del primer tiempo que se juega aquí el club, en la cancha del Club Atlético Sport Unido. Marca entonces la primera paridad del partido. Primer gol de Richard Vallejos, que marca, está ganando 1-0 el Deportivo Berendá. Aquí Isaías López quiso filtrarlo otra vez, pero gana Saracho la posición, pero me parece que ya estaba en posición prohibida. Sí, señor, sí, dice la línea 2. El señor Seferino Campos dice que está inhabilitado. Va a ser salida que corresponde al conjunto del Atlético Sport Unido, que está herido. Ariel está seguramente que va a estar buscando rápidamente el empate, porque está perdiendo 1-0 aquí en la cancha del club. Sí, Atlético. Vamos a ver qué capacidad de reacción del conjunto de Sport Unido, mientras pierde fácilmente el balón, y ahí está una falta. La buena recuperación de Saracho, y después la falta contra López. Ahí está, Bueno, por reclamar, recibe ya la tarjeta amarilla. La primera tarjeta amarilla, ¿para quién? Para el número 10, Ariel. Que al árbitro, y por eso la tarjeta amarilla. Sí, señor. En el compromiso. Porque ganaba muy bien la posición Isaías López. Cuando iba a filtrar ese pase, le atropella ahí de atrás, puso la pierna ahí. Entonces Ibarra, y después que protesta otra vez por cobrar el árbitro principal, el señor Hortellado, Alberto Hortellado. Entonces ya aparece la tarjeta de color amarillo, entonces amarilla que corresponde a Salomón Ibarra. Primer amonestado que tenemos de este partido, de este compromiso, señor Ariel. Sí, señor, así mismo. Y
Lo destacaba la buena presión del conjunto de Ugarendá, que recuperó rápidamente el balón en la media cancha. Mérito de Isaac Saracho, realmente. Así que bueno, vamos a ver qué tal. Se viene un centro. Tiro libre, atención, pelota arriba, peinaba por ahí López. Tiene la posibilidad de pegar, no se anima, va a encarar Jiménez. De la marca de Luis Mario, que responde muy bien hacia un costado, va a ser tiro de esquina que corresponde al conjunto de Atlético Sport Unido, que tiene esta pelota para su favor, Ariel. Sí, otra tiro de esquina, bien por Jiménez. Él consiguió ese tiro penal, el 9 del conjunto del Sport Unido. Se prepara. Armó a pelota arriba, atención, de chilena, quiso probar de ahí el número 9, estamos hablando de Ramón Jiménez, cuando el árbitro principal dice que es un minuto de hidratación, nosotros aprovechamos también de agradecer y también de saludarle a toda la gente que ya está conectado a través del canal de YouTube. Estamos transmitiendo en vivo y en directo y a través de nuestra app Radio TV Online, señor. No se olviden de suscribirse, el canal oficial de Pulse Sport Más. También puedes escucharnos en directo de la radio también, de Pulse Sport Más, o a través de la aplicación. Lo puedes ver también en vivo, las transmisiones que hacemos cada domingo, cada fin de semana. Así que bueno, aprovechamos para agradecer, ya lo decía, minuto de hidratación, ahora mismo lo está ganando el conjunto de Ugarendá por 1-0, gol de Vallejos. Aprovechamos para agradecer entonces a Comercial Santa Elena, ahí está la familia Baez, y también al presentador oficial de Fan Sport, también a TV Cable Multimedios, también lo otro que auspicia a Pulse Sport Más. Así que bueno, ya otra vez llamo al árbitro, a los jugadores, ya se va a reanudar el partido en sí, y que lo está ganando bien, está ganando bastante bien el conjunto de Ugarendá, Vicente. Señoras y señores, un minuto de hidratación, anuncia entonces el árbitro principal, el señor Alberto Ortellado. 24, casi 25 que se juega en este primer tiempo de este partido de la categoría sub-20 aquí en la cancha del Club Atlético Sport Unido. Está ganando 1-0 el Deportivo Ugarendá, la albirrojita que está sumando de a 3 con este resultado parcial que todavía tiene mucho tiempo el conjunto de Atlético Sport Unido para poder empatar, señoras y señores, con el gol de Richard Vallejos. A los 18 del primero marcaba entonces la primera paridad. Entonces Richard Vallejos está ganando 1-0. Se va a volver a jugar el arquero que va a salir desde su valla, lo deja para Alexis López, pelota arriba, atención, sacando el capitán del conjunto albirrojo, pelota arriba, el cabezazo, tiene la posibilidad Vallejo de ampliar, se anima a pegar, el remate que no pasó lejos, otra vez buena llegada del conjunto albirrojo, Ariel. Sí señor, otra vez Vallejos, que siempre busca el balón, y esta vez le bajó bien, capaz en el remate se le fue un poco alejado al arco, pero estuvo la intención. Otra buena llegada del conjunto de Ugarendá. Sí, señor. Desde su valla también el arquero Nelson Cano. El Sport Unido que va a salir. Pelota arriba. La peinada. Ahí del número 18. Estamos hablando de Richard Gómez. Le deja entonces Manuel Santa Cruz para el arquero Vázquez. Saliendo Vázquez. Pelota arriba. Atención. Ibarra. Sacando también de una. Aquí el cabezazo del número 15. Estamos hablando de Wilson Piris. Bueno, sáquese a un costado. Va a ser lateral que corresponde al conjunto local. Señoras y señores, Armoa aquí atropella a Vallejos muy bien ante la marca de Vallejos de Jiménez. Otra vez lateral que corresponde. Se prepara para la ejecución Pedro Armoa. Armoa otra vez, el centro de Armoa. Otra vez aquí la pelota para Gómez. Pelota de Gómez, vamos a ver si logra alcanzar Jiménez. No llegó, va a ser arco para el Deportivo Ugarendá. Bueno, no le están saliendo las cosas al conjunto del Sport Unido, que lo busca, pero sí falta claridad a la hora de manejar el balón. Algunos intentos más por Jiménez, que la está peleando solo ahí en la delantera. Falta más conexión también entre sus compañeros, y bueno, está tratando de reaccionar después del gol, Vicente.
Sí, señor. Aquí va a ser salida que corresponde al conjunto del Deportivo Arandá, que está ganando 1-0 con el gol de Richard Vallejos a los 18. Pelota arriba, atención, baja muy bien Isaías López. Aquí Isaías López quiso encarar entonces ante la marca de Armoa, pero se le fue la pelota a Armoa, va a ser lateral. Luis Mario que no apura. Luis Mario, aquí pelota arriba de Luis Mario, el cabezazo oportuno, buen cierre. Otra vez Jiménez jugando ahora para el número 11, este que es Estigarribia. Estigarribia para Piris, baja muy bien Jiménez. Este que es el otro Jiménez, el número 15. Aquí para Jiménez, pelota arriba, el número 9, que quería filtrar, pero el capitán no llegó a tiempo. Y aquí la marca de Marecos. Se va encarando el capitán, que quiere adelantarse, pero Marecos que no le permite, sale muy bien Marecos, después la vuelve a perder. Atención, aquí llegando el conjunto de Atlético Sport Unido. Bien, Santa Cruz. Adelanto de Martínez, filtro otra vez para López. Atención, tiene la posibilidad de correr, pero bien ante la marca del jugador Armoa. Aquí Ibarra habilita muy bien para Jiménez, otra vez para Ibarra. ¿Cómo cierra Ibarra? Tiene el empate, gol. Gol del Sport Unido. El número 11, señoras y señores, Alcigue Estigarribia aparece con ese remate. Buen cierre de Ibarra y aparece ese derechazo de Estigarribia, señoras y señores. Aquí empata el Club Atlético Sport Unido, Ariel. Sí, señor. Realmente lo decíamos, cómo Ibarra estaba tratando de reaccionar y esta vez sí le hicieron bien, la armaron bien. Y también la pasividad en la marca del conjunto de Arandá. Y qué buena definición en la esquinita. No dio ni tiempo para que se tire el arquero. Sorprendió realmente el remate y con esto logra empatar antes que culmine la primera etapa, Vicente. Sí, señor, aquí hubo empate entonces. Alcide Estigarribia casi a los 30, a los 28. Aquí el remate de Vallejos. Atención, me parece que ya haría falta. Falta en ataque, dice el señor Ortellado, que va a sacar la tarjeta amarilla. ¿Para quién? López. Para Isaías López. Bueno, amonestado también el conjunto, el jugador del Sportivo Arandá, Isaías López, Ariel. Sí, señor. Bueno, ya había cobrado la falta y él igual jugó ahí el balón y por eso ahora. Y bueno, vamos a ver qué tal reacciona después del conjunto de Arandá, que tiene esas llegadas, pero hasta ahora no supo hacer el segundo gol y no lo supo aprovechar el buen momento que tuvo. Y vamos a ver qué tal reacciona después de esta. Bueno, aquí hay falta en perjuicio de López otra vez. Va a ser tiro libre que corresponde al conjunto del Deportivo Arandá. Señoras y señores, hasta aquí hay empate. A los 18, Richard Vallejos para el Deportivo Arandá. Y a los 27, casi 28, llegaba el empate entonces a través de el número 11, Alcide Estigarribia. Pelota arriba de López. Atención, peinaba por ahí Saracho. Y le queda otra vez para Martínez. Se va escapando ahí Martínez. Jugando para Ferreira. Ferreira, vamos a ver si logra tirar el centro, pero no pudo Ferreira. Aquí saliendo el conjunto del Sport Unido. Santa Cruz dominando el esférico. Jugando para Marecos. Marecos se adelanta. Muy buena posición para Saracho. Ya estaba posición prohibida. Y lo extraño que levanta el banderín, pero no estaba participando de esa jugada otra vez. Saracho. Sí, se apuró realmente. Bueno. Alineados ahí. Pero bueno, cobró. Y sale ahora rápidamente el capitán otra vez. Y ojo en esta, ¿eh? Bueno, aquí avanza otra vez el Sport Unido. El número 9 Jiménez queda rápido. Aquí Isaías López chocando y ojo que está molestado. Isaías se tiene que cuidar mucho. Con la segunda tarjeta se termina, dice Ortellado, a Isaías López que se tiene que cuidar mucho, Ariel. Y la última advertencia ahí de Ortellado, que dice que esta es la última. En la próxima comete ya va a ser expulsado López, que llegó tarde ya ahí al balón. Bueno, señoras y señores, tiro libre que corresponde al Sport Unido. Ibarra entonces que recibía la falta de Isaías López. Ya se prepara automáticamente el capitán del conjunto
el Sport Unido, el número 7, Ramón Jiménez, el capi, autoriza el árbitro Hortellado, pelota arriba, atención, peinando por ahí entonces el número 4 del conjunto del Sport Unido. Aquí avanza Martínez hacia un costado para el Deportivo Brenda, jugando para Isaías Saracho, buena posición de Saracho, aquí otra vez buscando aquí la pared con López, se va escapando López, atención, buena marca otra vez, la defensa el Sport Unido sacándose un costado, no sé si va a ser tiro de esquina Ariel o va a ser lateral. Para mí que lateral, entonces, sí. Lateral va a ser para el Deportivo Brenda. Isaías igual sabrá obviamente, pero Valdés se acerca. Pero que bien lo hicieron en esta otra vez. Ahí Martínez, pase entre Isaac Saracho y la buena habilitación acá para Isaías López que no supo manejar bien el ataque. Aquí, buena respuesta otra vez de Saracho. Morel jugando para Martínez. Martínez que tiene la posibilidad de pegarle. Quiso descolocar al arquero Cano Martínez, el chiquilín que busca también su gol. Sería ya el tercero, porque ya tiene 2 goles. Ya tiene 2. Martínez que tiene esa calidad, tiene buena pegada. Tiene buena pegada y en ambas piernas. Y esta vez quiso sorprender realmente ahí, lo bajó y no dudó en hacerlo. Buen intento. Ojo en esta, ¿eh? Atención, se mete por ahí Jiménez. Buen cierre otra vez de Santa Cruz hacia un costado. Va a ser tiro de esquina que corresponde al conjunto del Club Atlético Sport Unido. Otra vez se va perfilando el número 8, Pedro Armoa, para la ejecución Ariel. Armoa ahora, entonces el capitán se queda ahí en el área. Qué buen cierre de Santa Cruz, que siempre hace buen partido. David Manuel Santa Cruz, uno de los buenos centrales que tiene el conjunto de Gareta. Pelota de Armoa, atención, de chilena, y así casi llegando el segundo tanto entonces del Sport Unido. Aquí de chilena Jiménez y después de rebote otra vez que le queda Armoa. La baja muy bien el capitán, saliendo Ferreira para controlar entonces el peligro. Aquí Martínez habilitando para que se mete por ahí Saracho. Buena ocasión otra vez de Saracho, que me gusta cómo está jugando este chiquilín. Y se ha ganado también la titularidad con Sergio Ariel, pero es un buen jugador. La vez pasada tiene buena pegada. Hizo el gol de la victoria, de hecho. Él no estaba ni en la planilla en los primeros partidos, yo creo que más por cuestión de documentación, pero ahora sí, y ya habilitado prácticamente y logró jugar y se ve que es un chico con mucha proyección también, es joven, creo que tiene 15 años, sí, señor. 15 a 16. Y fíjate un poco los pases que hacen. Sí. Bueno, es muy inteligente. Es impresionante cómo controla la pelota y después tiene mira a su compañero y tiene esa habilidad de lanzar bien la pelota, así es que tiene un futuro enorme. Capaz este chico, no sea un centro delantero, ahí su supuesto, pero teniendo en cuenta que Martínez juega en el otro sector y López más en este, entonces el técnico decidió ponerlo ahí, pero yo creo que jugando más por extremo tiene mucha habilidad para eso y también es de buena estatura, entonces es un muy buen jugador con un buen futuro realmente Isaac Saracho. Sí, señor. Minuto de pausa también, cuando hay un jugador caído ahí. Sí. Creo que el 3. Vamos a ver. Para mí el es el capitán, o no, el 13. Estamos hablando de Wilson Piris, el chiquilín que tiene también en el medio campo el Sport Unido. Así es que ahora sí se va a volver a jugar. Señoras y señores, va a ser lateral que va a corresponder al conjunto del Sportivo Brenda. A los últimos que se está jugando en esta primera etapa. Sí. ¿Cuánto tenemos, señor director, si podemos marcar el tiempo de juego? 36 minutos ya, entonces falta de 4 minutos y más que puede agregar el árbitro para que culmine esta primera etapa. Aquí salida y la réplica que avanza por ahí con el Sport Unido. Señoras y señores, encara muy bien este número 18. Estamos hablando de Gómez. Gómez jugando para el capitán, que es Jiménez. Aquí avanza Jiménez. Jiménez quiso hacer la pared, pero roba muy bien Marecos, saliendo para Martínez. Martínez, que es rápido, filtraba la pelota para que se metía por ahí Vallejos. Y otra vez se va escapando Martínez ante la marca otra vez. Aquí me parece que Martínez ya comete una falta, sí señor.
en perjuicio de Jiménez, el número 9, que es altote, y Martínez, que es chiquilín, pero Sí, es rápido. Pero es atrevido, pelea todas, no deja una por perdida, por eso siempre se destaca los partidos de Martínez. Mientras vemos que ya ingresa otra vez el 13, Piris, que estaba sentido, tuvo que abandonar la cancha por algunos minutos. Aquí bajando muy bien Ferreira, filtra la pelota para que se meta por ahí Saracho, atención, quería robar esa posición, pero aparece cerrando otra vez el número 3. Aquí bajando Ferreira en el medio campo para el Sportivo Brenda, pelota arriba de Ferreira, ingresa por ahí Vallejos, sale mal el arquero también, pero había ya posición prohibida, pero qué mal que sale el arquero Ariel sin pelota, pero buena respuesta otra vez la defensa del Sport Unido. Sí, señor, y realmente sí. La mala salida y se encontró con su compañero también, pero ya estaba en la cobertura, uno de los centrales del conjunto del Sport Unido. Bueno, Garentay que intenta por esa vía también, la que mejor le está saliendo ahora, filtrando o haciendo un centro, canto a Saracho ahora, que es uno de los más participativos en el ataque del conjunto de Garentay. Bueno, el árbitro mientras tanto acomoda bien también su micrófono, el intercomunicador. Sí. Bueno, aquí Luis Mario, que responde muy bien, quería filtrar la pelota, otra vez Luis Mario, se va escapando ahora el número 15 Jiménez. Jiménez, para el otro Jiménez, el capitán. Hay 3 jugadores, el apellido Jiménez también que tiene el Sport Unido, Ariel. Sí, y de hecho el capitán y el 9 tienen el mismo nombre también, Ramón Jiménez. Y el número 15. El número 15 ahora. El número 15... que es el capitán. Sí, señor. Y el 9 también se llama Ramón Jiménez. Sí, señor. Que está siendo muy participativo. Hace rato casi le salió la chilena, porque era el segundo intento. Atención, me parece que estaba en posición. Tengo mis dudas en esta, porque primero tocó el jugador del Sport Unido y no sé por qué levantó ahí. Se apuró para mí, tenía que dejar jugar. Sí, señor. Pero bueno, edición del línea 2, que uno que más está cobrando ahí fuera de juego. Bueno, pelota arriba, atención, deja pasar ese peligro el jugador Marecos. Señoras y señores, se juega en los últimos minutos de esta primera etapa. Están empatando 1-1 el gol. A los 18, Richard Vallejos para el Deportivo Brenda, y a los 28, casi 29, anotaba entonces el empate. El jugador, estamos hablando de Alcides Estigarribia, el número 11. Número 11, sí, que hizo un golazo realmente sorprendiendo al arco. Aquí buscando otra vez Vallejo, que es rápido, atención, le robaba la posición otra vez Aracho, que le pega, le va quedando otra vez a López, que va a encarar López, Isaías López, de la marca de Armoa, se va escapando López, jugando ahora otra vez para Luis Mario. Bueno, señoras y señores, el árbitro, el señor Alberto Ortellado, dice que es final aquí en la cancha del Club Atlético Sport Unido. Están empatando, resultado parcial entonces 1-1 al Sportivo Brenda versus Club Atlético Sport Unido, Ariel. Sí, señor, y bueno, en un segundo agregó el partido más y así culminó. Partido parejo, primero arrancó así, después empezó mejor realmente con el gol, el conjunto de Garentay, y después supo manejar el partido en sí, llegando al ataque, hasta tuvo igual para el segundo. Primero ya luego había avisado en el palo el remate López, por ejemplo. Estaba bien realmente el conjunto de Garentay, pero sorpresivamente en un buen hasta que hizo el gol el conjunto de Sport Unido, y después supo parejar, hasta tuvo para el segundo realmente, y así tuvo bueno, dinámico, de ida y vuelta por momentos, ambos buenos equipos que quieren llevar los 3 puntos el día de hoy, Vicente. Sí, señor. No sé si vamos a hacer una pausa, Ariel. Sí, vamos a hacer una pequeña pausa. Le agradecemos una vez más a Fran Sport, presentador oficial de Pulse Sport Más, a TV Cable Multimedios y también a los auspiciantes del comercial Santa Elena. Muchas gracias a todos. Y ya retornamos en instantes. Quédate ahí que ya en minutos regresamos para la segunda etapa.
Muy bien, ya retornamos para la segunda etapa. Ahí ya los árbitros ingresando otra vez en la cancha. Ambos equipos ya en espera nomás para que se reanude con todo el partido que está empate. Sí, señor, 1-1, Vicente. Sí, señor, están ya los árbitros dentro del campo de juego. Esto va a empezar la segunda etapa de este compromiso de la categoría sub-20. Hoy, fecha 8. En realidad es el fecha 1 de la segunda rueda que se juega la Liga Deportiva, el campeonato de la Liga Deportiva de Grupo, categoría sub-20, señoras y señores. Y ayer hubo ya primer compromiso, sí, primer partido de esta fecha, sí, señor, donde cayó Nacional en su propio domicilio, en su cancha. Categoría sub-20 2-1 y la categoría primera 3-1. Bueno, fecha 1 entonces que ya se jugó ayer en la cancha del Club Nacional de primera línea. Señoras y señores, ¿hay modificación ya? Ingresó el 16. Número 16. José López. Ingresó como central. Piris parece que salió, ¿eh? Sí, señor. Porque había pasado algo. Para mí que fue Piris, pero enseguida verificamos bien. Bueno, señoras y señores, cuando ya arrancó esta segunda etapa, tocó la pelota entonces el Club Atlético Sport Unido. Y rápidamente hay ya salida desde la valla. Entonces el Deportivo Guirandá va a salir al arquero Reinaldo Vázquez. El partido está 1-1. Primer gol. El Deportivo Guirandá. Atención, se va escapando Vallejo. Está el segundo gol. Gol del Deportivo Guirandá. Richard Vallejos. Gol del Sportivo Guirandá. Mientras hablábamos de la salida desde la valla, el arquero Reinaldo Vázquez lanzaba esa pelota y atropella a Vallejos, robando la posición. No aparece la defensa del Sport Unido y ese derecha imposible para el arquero Cano. Llega otra vez para ampliar. El gol lo hizo Richard Vallejo. El segundo gana 2-1 el Sportivo Guirandá. Y entró con todo el conjunto de Guirandá a los 40 segundos el gol. Sí, señor. Los 40 segundos y qué golazo, siempre Vallejos pendiente ahí y realmente qué bien lo hizo el remate que entró, Martínez que estaba peleando el balón y él entró con todo, hizo el derechazo ahí, pasó creo que entre las piernas del arquero. Sigue con esto, ya gana 2-1 el conjunto de Guirandá al inicio nomás de esta segunda etapa. Sí, señor, avanza también el Sport Unido, atención, falta, sí, señor. Atropellaba por ahí Luis Mario. Qué bien que luchaba por ahí Martínez, también mérito de Jonás Martínez que peleaba con todo entonces y aparece robando esa posición. Y Vallejos, que no perdona, marca el segundo ya. Señoras y señores, está ganando 2-1, está cayendo en su propio domicilio el Atlético Sport Unido. El gol, el segundo tanto que está haciendo Richard Vallejos, el primero y el segundo que le toca entonces al Deportivo Guirandá. Aquí hay falta, señoras y señores, tiro libre. El capitán que lo prepara, autoriza el árbitro, pelota arriba, atención, el cabezazo. Y Luis Mario otra vez para el despeje. Aquí, señoras y señores, penal para el Sport Unido. Llegaba para cerrar Luis Mario y aparece entre las piernas el número 13, señoras y señores, Wilson Piris, que todavía sigue en el campo de juego. Hay entonces pena máxima, penal para el Sport Unido, brillante oportunidad para que pueda empatar el conjunto local, Ariel. Sí, señor, el árbitro que no dudó, pero tampoco hay tarjeta amarilla, no sé si ameritaba realmente penal, pero ya cobró. Y bueno, vamos a ver quién es el encargado. Creo que Jiménez, el 9 del conjunto del Sport Unido, que rápidamente busca llegar al empate. Señoras y señores, hay posibilidad del empate entonces para el conjunto local. Penal se va a estar encargando el número 9, el atacante del conjunto del Sport Unido. El número 11, sí, señor, Alcides Estigarribia, que ya anotó también para el empate. A otra vez le toca empatar. Autoriza el árbitro, se va a adelantar. El remate, gol. Gol de Estigarribia. Gol
del Sport Unido. Otra vez el número 11, Alcide Estigarribia. Lleva otra vez en esta ocasión de empatar. Otra vez se produjo el empate. El gol que hizo Alcide Estigarribia, el segundo. 2-2. El Sport Unido ante el Sportivo Brendariel. Sí, señor, doblete de Estigarribia, como lo hizo también Vallejos. Entonces, el partido está muy bueno realmente. Aprovechó bastante bien, que bien lo ejecutó. Así es, ahí en el arco, en el palo izquierdo del arquero, que se tiró en el otro palo, lo fusiló y con esto logra empatar y ahora quiere el tercero. Bueno, aquí otra vez teniendo la pelota Jiménez, tocando para el número 10, Ibarra que es hábil, pasa por uno y deja otra vez para Jiménez, se va adelantando Jiménez, aquí me parece que hay falta de Martínez y la pelota que revienta Santa Cruz. Se salva la tarjeta amarilla también Santa Cruz en esta ocasión. Va a ser tiro libre que corresponde al conjunto local que busca ya el tercero. Sí, señor, tiro libre. Jiménez será el encargado, el 9, y va directo al área Vicente. Bueno, se prepara Ramón Jiménez para la ejecución. Señoras y señores, hasta este momento hay empate 2-2. Tiro libre que tiene a su favor, pelota arriba, atención, sale el arquero Reinaldo Vázquez, que sale rápidamente buscando a Isaías López, se va adelantando Saracho, atención, tiene que salir el arquero, sí señor, y lo hizo lo correcto el arquerito Cano, Nelson Cano. Aquí, teniendo la pelota, Leonard Morel, brillante oportunidad para Vallejos, se va escapando Vallejos. Pedían la pelota Saracho y Martínez también, pero se adueña de esta posición Vallejos. Aquí el arquero que sale otra vez, recibiendo la pelota Saracho, está el tercero, está. Erró Saracho con las piernas más hábil y aprovecha esta ocasión el arquero para poder salir con la pelota, o si no, estaba el tercero, el Deportivo Brenda. Sí señor, la pelea bastante bien Saracho, estuvo ahí, pero estuvo bien también la marca algunos de los centrales. El partido se está poniendo bueno ahora, Vicente. Sí, señor. Un partidazo que se juega aquí en la cancha del Club Atlético Sport Unido. Aquí avanza, está. Entonces el tercero se va Saracho. ¡Le pega! Erró el arco Isaac Saracho, señoras y señores. Brillante oportunidad que desperdicia en esta ocasión el Sportivo Brenda, que tuvo para poder ampliar la ventaja, pero erró el arco Isaac Saracho, Ariel. Para mí me pareció que fue dudando, pero estaba muy habilitado y ni él mismo se creyó, se fue. Y una floja definición realmente, se esperaba más de él en esa jugada, porque tenía el tercero a sus pies, porque estaba frente al arco y tenía que eliminar al arquero más. Y se apuró en el remate y no le salió bien en esta al delantero Saracho. Sí, señor. Tenía la posibilidad de poder acercarse más al arco entonces Isaac Saracho, pero se apuró en esta ocasión y quiso rematar de una. Desde un principio todo él y no fue al 100. Nunca tuvo en la cabeza, parece que para meter el gol y no aprovechó la brillante oportunidad que tenía realmente el conjunto de Uganda. Señoras y señores, partido muy disputado que se juega aquí en la cancha del Club Atlético Sport Unido. Hasta este momento están empatando 2-2. 2 para el Sport Unido, 2 para el Sportivo Brenda. Aquí el cabezazo de Ferreira, recibe la pelota Piris, se anima a rematar Piris. Lejos del arquero Vázquez, va a ser salida que corresponde al Sportivo Brenda. Sí, señorita, Juan Nintendo en Piris, a él se le cometieron la falta, está siendo más participativo también el mediocampista del conjunto de Sport Unido en esta segunda etapa. Aquí Reinaldo Vázquez que va a salir desde su valla, pelota arriba, atención, que es bueno, la pelota que tenía que bajar el jugador Isaías López, que estaba, sí señor, en posición prohibida, recibía, entonces volvía de la posición Isaías López. Y el asistente 1, el señor, estamos hablando de José González, levanta el banderín, dice que va a hacer salida, que va a corresponder al Sport Unido. Señoras y señores, saludos muy especial a la gente que están viendo a través de nuestro canal de YouTube, Pulse Sport Más, para ustedes, como siempre, los partidos que se juega aquí, el campeonato de la Liga Deportiva de Uruguay, pelota arriba, atención, hay empujón, sí señor, ante Ferreira, va a ser tiro libre que corresponde entonces ahora para el Sportivo Arenda.
Sí, señorita, la falta de Jiménez contra Fernández. Y así que bueno, juega rápidamente ahora el conjunto de Urenda y ojo con esta. Aquí picando Jonás Martínez, va a robar la posición, sí, por ahí que marcaba muy bien el capitán del conjunto, el Sport Unido, mejor dicho. Atención, Jonás Martínez, que no se quiere complicar, saca hacia un costado, entonces va a ser lateral, que lo hizo el Capi, el Sport Unido. Otra vez el cabezazo de Jiménez, aquí saltando muy bien Saracho, tenía la posición, aquí me parece que hay falta de toda pelota, dice el árbitro principal, aquí deja escapar una ocasión, atención, me parece que era falta también de Alexis López, tampoco cobraba Ortellado, aquí pelota que corresponde al número 11, esta sí, ya es falta, sí señor, tiro libre que corresponde al Sport Unido. Qué bien la fabricó el 11, la falta, seguramente el buen manejo del balón. Y otra vez está haciendo un muy buen partido de Estigarribia con el doblete. Mientras vemos que prepara ya un cambio el conjunto de Valentá también. No sé quién va a dejar el 6. Me parece que va a ser Antonio Ferreira. Ferreira, entonces. El número 6 que va a estar abandonando el campo de juego y va a ingresar con la casaca. Junior Martínez. Se prepara para ingresar también. Mientras... Con la casaca número 20. Sí. Junior David Martínez, que está recibiendo también indicaciones del DT para que pueda ingresar en el campo de juego. Señoras y señores, cuando hay tiro libre a su favor que tiene el conjunto local, vamos a ver si logra aprovechar también de la pelota parada. Sí señor, ahora se va a producir el cambio. Abandona la cancha. El 6. Ahí está. Antonio Ferreira, sí señor, y prepara para ingresar con la casaca 20. Junior Martínez, no sé si en la misma posición, normalmente suele jugar de lateral izquierdo o más en ataque también Martínez. Vamos a ver ahora cómo se posiciona en la cancha. Bueno, tiro libre que ya autoriza el árbitro. Se va adelantando Jiménez y la arquera, buena respuesta de Vázquez. Aquí avanza López, Isaías López no se quiere complicar, entonces no que se quiso complicar, mejor dicho, el número 15 que saca hacia un costado, va a ser lateral que ya lo hizo rápidamente el Deportivo Urenda. Hasta aquí hay empate, pelota para López, no llegó, va a ser lateral que corresponde ahora para el conjunto local. Le agradecemos al señor Antonio Estigarribia, sí señor, desde Brasil, apoyando la transmisión. También a Comercial Sandalena, que auspicia también esta transmisión el día de hoy. Hay un amigo que está mirando desde Brasil, nos decía el director Antonio Estigarribia. Antonio Estigarribia. Va el saludo entonces aquí desde la cancha del Club Atlético Sport Unido. Aquí avanza muy bien Martínez, dejando para que se meta por ahí Marecos. Pide otra vez Martínez, se va a adelantar Marecos, buena habilitación, atención para Martínez. Estaba en posición prohibida, dice el asistente 1 González. Va a ser salida que corresponde al Sport Unido. Tuvo buena idea, buena, porque capaz sí estaba un poquitito adelantado ahí. Pero bien participativo Martínez en el ataque del conjunto de Vigareta. Se prepara la ejecución entonces. Armoa, pelota arriba, el cabezazo oportuno de Ibarra. También aparecía por ahí Marecos. Aquí, ante la marca de Morel, habilitando para Vallejos. Vallejos va adelantado ahí. Isaac Saracho. Isaac, otra vez, como lo piensa Isaac, jugando ahora para Morel. Se va escapando Morel. Habilita para Jonás Martínez. Tampoco me parece que participa en esta ocasión de la jugada y automáticamente levanta el banderín. Me parece que tenía que primero tocar la pelota y después que levante el banderín, Ariel. Bueno, ahí está, Cobro está nuevo en subir el banderín. Primeramente lo de Saracho, que tenía Martínez habilitado, pero él quiso parar el balón y quiso jugar en el otro sector. Por eso también el reclamo del DT al jugador, que se opacó un poco en esta segunda etapa Saracho. Sí, señor. Señoras y señores, estamos aquí en la cancha del Club Atlético Sport Unido. Primera fecha y la segunda rueda que se juega del campeonato de la Liga Deportiva de Grupo. Aquí, pelota arriba, atención. Entraba también ahí por la vez Isaías López cuando va atacando otra vez
el Sport Unido puso toda la carrocería ahí. Santa Cruz para proteger va a ser salida, entonces desde su valla va a salir el Deportivo Granda. Sí, señor, ahí está cubrió, tenía el balón de Santa Cruz y ahora sale otra vez el conjunto de Granda que busca de a poco. Le falta más claridad ahora por lo que fue la primera etapa y está mejor también bien posicionado también marcar el conjunto de Sport Unido, que corrigió algunos desajustes que tuvo en la primera etapa. Bueno, aquí quiso filtrar para él, entonces Martínez la pelota, no pudo dominarlo, va a ser lateral, que ya lo hizo rápidamente. Aquí recibiendo Jiménez la pelota, Jiménez, el atacante que tiene el Sport Unido. Aquí habilita Alexis, se mete por ahí Saracho, habilita muy bien para Isaías López, se va escapando Isaías. Me parece que tenía que ser ley de ventaja cuando estaba solo Isaías López, pero le produjeron falta, sí señor. A Isaac Saracho va a ser tiro libre entonces que tiene a su favor desde la pelota parada. Vamos a ver cómo reacciona el conjunto de la visita, Ariel. Sí, señor. Bueno, justo cortó la jugada, cobró la falta cuando Isaías tenía el balón ahí. Era un ataque prometedor. Y bueno, Alexis López entonces que se va a encargar de este tiro libre, Vicente. Bueno, señoras y señores, no sé si es de probar al arco. Para que Alexis lo va a probar. Señoras y señores, hay tiro libre que va a corresponder al Deportivo Granda. Autoriza Ortellado, se va a pelota, atención, rebote del arquero Cano. Y a los dos tiempos responde muy bien el arquerito 1, Nelson Cano, para el Sport Unido. Aquí se mete el número 15, que es rápido, que tiene también el conjunto del Sport Unido. Ahora sí, le deja la pelota para Gómez. Pelota arriba, atención, Ibarra que no llega, va a ser arco para el Deportivo Granda. Sí, señor, muy pasado ya. El tiro en sí, su compañero, pero estuvo bien entrar en el ataque, el Sport Unido que apuesta a eso también. Y le va a Cerato, el buen remate de López, la buena respuesta del arquero en dos tiempos. Y ojo. Bueno, pelota arriba de Martín, atención, llega Isaías, el cabezazo del arquero que sale también por ahí, le deja otra vez a Junior Martínez, le deja para Vallejos y el arquero que responde muy bien en esta ocasión. Aquí se salvó el Sport Unido, Ariel. Sí, pasó dentro en el área y sigue, ahora parece que se viene el ataque. Bueno, aquí Jiménez tratando de habilitar también para el otro Jiménez, el número 15, que no va a llegar, no señor, porque es muy fuerte la pelota de el número 9, Ramón Jiménez. Aquí va a ser salida de arco cuando marcamos el tiempo de juego con Ariel Acuña. Sí, señor, ya llegamos ya a los 16 minutos de esta segunda etapa del partido. Sigue 2-2. Señoras y señores, Reinaldo Vázquez va a salir, pelota arriba, atención, otra vez le queda la pelota a Isaías López, mucho cuidado porque aparecía por ahí también Saracho, habilitado, ingresaban ahí los jugadores, pero buena respuesta otra vez, la defensa del Sport Unido. Aquí va a ser lateral, que ya lo hizo rápidamente Isaías López. Isaías López quiso filtrar para Vallejo, se le fue la pelota, se le termina la cancha, a Vallejo va a ser salida que corresponde. Nosotros vamos a mirar la banca de expectativa que tiene los uno y otros equipos, Ariel. Bueno, vamos rápidamente con los suplentes del conjunto local. El 12 es Cristian David Romero, después está el 2 Ever Sánchez, el 16 José López, el 17 Fabio Oviedo y el 6 Enzo Cuenca. Ahí está el conjunto del Sport Unido. Después el conjunto de Guarenta está el arquero suplente que es Josué Estigarribia, el 4 es el 5 es Cristian David Legal, el 3 Luis Javier Silva, el 18 David Méndez, el 14 Lautaro Jesús Robles. Bueno, se prepara para ingresar ahora, está haciendo el llamado el jugador número 2, estamos hablando de quién, Ariel. Ever Sánchez se prepara para ingresar, vamos a ver quién abandona la cancha. El número 15. 15 entonces al final. Junior David Jiménez. ¿Era el capitán? No. Bueno, sale... otro Jiménez, porque hay tres entonces. Bueno, el primero que va a salir ahora... Junior David Jiménez, entonces. Bueno, el lateral derecho ingresa otra vez también otro lateral. Ahí está Ever Sánchez en la cancha. ¿Qué posición ocupa? Aquí saliendo el arquero. Atención, se mete por ahí Jiménez. Quería agarrar esa posición, pero logró sacar. Aquí me parece que había falta
se va escapando por ahí. Cuando hay marca oportuna, entonces otra vez ingresa inhabilitado. Isaías López va a hacer salida que corresponde entonces ahora para el Club Sport Unido. O no sé si era falta, Ariel. Solo falta al final. Bueno, No, subía algo aquel banderín. Y sí, por el juego. sí, fuera de juego entonces, que ya va a apurar entonces el número 8, Pedro Armoa. Pelota arriba, atención. Cabezazo oportuno de Luis Mario. Se va metiendo por ahí Piris. Y aparece, termina en la línea final. Entonces va a ser salida de arco que va a corresponder. La gente que va ingresando dentro de la cancha también. O sea que dentro del escenario, mejor dicho, el Club Atlético Sport Unido. Ya se viene la categoría de honor también después de este partido, el partidazo que se nos vino también. Ya en instante estamos con el compañero, el relator oficial, el compañero Blas Antonio Jiménez. Pelota arriba, atención, el cabezazo oportuno, el número 4 que saltaba por ahí. Estamos hablando de Bogado. Aquí la pelota de Sánchez. Perdió el balón y será, bueno, saque lateral para el conjunto de 40. Bajó un poco la intensidad del partido en este momento. Hace poco veíamos un partido de ida y vuelta, ahora los equipos están buscando de a poco llegar otra vez al arco rival. Aquí tratando de avanzar Isaías López, pero bien ante la marca Alexis López, que no se quiere complicar. Levanta la pelota por ahí y aparece Isaac Saracho. ¿Qué recuperó, Bueno, recupera, se va escapando. Rebotaba la pelota entonces en la defensa y va a ser tiro de esquina que corresponde al conjunto del Deportivo Urendá cuando hay otra modificación, Ariel. Señor, lo que saca 15. Méndez. David Méndez. No. Es pelota arriba, Larry Cabrera. atención. Guardame, porque había peligro, sí señor. Aquí otra vez pelota arriba, saltaba por ahí Saracho, le queda la pelota a Marecos. A ver si se anima a pegar, mejor dicho. Bueno, fuera de juego. ¿Me decías, Ariel? Creo que es Larry Cabrera que se prepara. Estamos revisando. Sí señor, Sí, es Larry Cabrera. Larry Cabrera, entonces, para ingresar, vamos a ver quién sale. Bueno, aquí tratando de robar la posición también Jiménez. Pelota para Isaac Saracho. Ingresa para mí que entraba inhabilitado. Sí, señor. El asistente 1 que levanta el banderín. Ahora sí va a haber modificación. Vamos a ver. Bueno, va a ser salida que corresponde al conjunto local. Señoras y señores, Ibarra, pelota arriba. Baja muy bien Martínez. Pelea Martínez ante la marca de Jiménez. Aquí, otra vez, marcando Jiménez. Llega escapando por ahí. Muy buena respuesta de Marecos. Aquí Marecos ingresando muy bien. Vamos a ver cómo lo cruza Marecos. Se va. Atención. Le queda la pelota a Morel. Si se anima a pegar Morel. Le pega otra vez el remate. Corner. Se va desviada. Atención. Mucho cuidado. El peligro que llegaba en la ocasión. Entonces el Deportivo Urendá. 2 ocasiones que le pega ahora. Saracho se fue desviando esa pelota. Va a ser tiro de esquina. Ahora sí se va a producir el cambio. Sí, señor. Bueno, Isaías López que ya va entonces en la cancha, entonces ya ingresa ahora Larry Cabrera. Ahí está el cambio en el ataque del conjunto de Arenda. Larry Cabrera, señoras y señores, ya está, mejor dicho, dentro del campo de juego. Había ocasiones muy buenas que llegaba entonces el Deportivo Urendá, que no pudo definir en esta ocasión, pero vamos a ver con esta pelota parada. Tiro de esquina, Martínez, pelota arriba, atención, el cabezazo oportuno. Otra vez, aquí se acerca más bien Martínez, que le pega directo al arco Martínez. Cuando hay 1 minuto de adición, sí. señor comentarista. De hidratación, sí, señor. Ahí está. Bueno, el intento ahora que cada vez que Valentán propone, tiene la posibilidad. Capaz bajó un poco la intensidad en esta segunda etapa, pero tiene condiciones del conjunto rojo de marcar la diferencia. Falta más participación hasta el momento de los mediocampistas también, un poco apagado. Leonel Morel, capaz Martínez no ingresó bien tampoco al partido en sí. Pero bien, Guarendá cada vez que busca tiene la posibilidad
falta más eso, empujar, presionar un poco. Y vamos a ver ahora con el ingreso de Cabrera, vamos a ver qué aporta también en el equipo. Y Sport Unido que después logró empatar rápidamente. Eso le vino bien también al equipo, que se posicionó bien en el campo de juego, se defendió bien por sobre todo y busca siempre llegar al contraataque. Buena participación de Estigarribia y Jiménez, los más destacados en el equipo del Club Atlético Sport Unido. Señoras y señores, en este momento hay empate, pero déjame decirte una cosa, Ariel. Me parece que vamos a tener que gritar más goles. Porque así está planteado el equipo. Sí. Los dos están atacando bien. Me parece que cuando hay ataque, hay con más intensidad. Uno y los otro equipo. Cada vez que proponemos, llegan. Jiménez, por ejemplo, que ataca muy bien, el número 9. Y de las pelotas paradas, cuando sale el arquero, Reinaldo Vázquez atropella muy bien Vallejos. Ahí está Saracho también atacando muy bien. Así es que así como están las cosas, me parece que hay más goles en este partido, Ariel. Sí, y de hecho que falta mucho todavía. Hay un buen tramo de minutos todavía restantes en el partido. Y de por sí está, agradable el clima. Nublado. Ojalá que no caiga ni una gota todavía, porque sé que se viene ya el temporal también.